¿Quién es el verdadero experto en el sueño? En los años en los que tuve problemas de sueño, no paraba de buscar ese experto en el sueño que me dijera cuál era mi problema y cómo solucionarlo. Escuché todo tipo de, hoy en día veo como tonterías, que si duermes mal porque tienes mucha luz en la habitación, duermes mal porque ves la televisión por la noche, duermes mal porque bebes mucho café durante el día. En definitiva, el foco siempre en lo externo, siempre fuera. ¿Qué estás haciendo que hace que no puedas dormir? Sin mirar a que lo que realmente estaba provocando mi problema de sueño era algo mucho más interno. Interno me refiero con algo cognitivo. Había una relación negativa con el sueño. Cada vez que me iba a la cama sentía miedo. ¿Y si esta noche no puedo dormir? Y esos pensamientos, esos recuerdos, ese trauma, por así decirlo, que sentía, estaba desencadenando esos síntomas, esa ansiedad, ese no saber gestionar la ansiedad, ese dar vueltas en la cama, quedarme constantemente. Y yo seguía buscando psicólogos, médicos, expertos en el sueño. Si tú pones experto en sueño salen 20.000, pero que realmente alguien diga este es tu problema no es tan fácil. De hecho, yo tuve que descubrirlo por mi cuenta. Fue un descubrimiento a raíz de darme cuenta que cuando yo me iba a la cama había pensamientos. A lo mejor estaba cómodo, a lo mejor estaba cansado, sentía sueño, empezaban esos síntomas del sueño, ¿no? Me quedaba dormido en el sofá prácticamente viendo una serie o una película. Pero cuando llegaba a la cama, un pensamiento invadía porque ese pensamiento generaba unas sensaciones. Y el día que fui consciente de eso, me di cuenta que ahí había algo. Esa era la pista, ese pensamiento, ese recuerdo, ese easy, esa imagen de tener que pasar una noche en vela, eso era lo que me estaba provocando los propios síntomas. Ser consciente de ello me dio la oportunidad para fijarme en qué es un pensamiento, cómo gestionarlo, y bueno, a partir de ahí pues fui descubriendo lo que es mindfulness, que fue lo que me ayudó a gestionar ese problema desde un punto de vista más cognitivo, ¿no? Y esa historia pues seguro que ya más o menos te la conoces, y si no, pues te invito a leer mi libro o a ver más vídeos en mi canal de YouTube sobre mi experiencia con el insomnio. Ahora bien, ¿cuál es el verdadero experto en el sueño? ¿Lo soy yo? ¿Lo es un psicólogo especial que se ha dado cuenta de este problema y le está dando una solución con un tratamiento? Pues te adelanto que ni yo soy experto en el sueño, ni siquiera hay una figura que yo considere experta en el sueño, ¿no? Ya sé que hay muchos que sí que se consideran expertos en el sueño. Me pasáis vídeos de podcast de recientemente una chica que se denomina así, experta en el sueño, que fue a dar una charla sobre el insomnio y sobre... los expertos en el sueño empiezan siempre hablándote de lo amenazante que es no dormir bien, ¿no? No sé si te ha pasado que ves un vídeo de experta en el sueño o experto en el sueño y te metes con la esperanza, ¿no? Si tienes problemas de sueño, te metes con la esperanza de ver si esta persona va a dar ahí la clave, ¿no? Esta es la clave, esto es lo que me estaba pasando y este es el remedio. Y empieza el vídeo, empieza la charla, hablando de todo lo que te puede pasar si no duermes bien. Entonces eso, lo que no se dan cuenta, estos expertos del sueño, es que a las personas que realmente tienen el problema, que son las que realmente les interesa ese contenido, entiendo yo, lo único que están haciendo es preocuparles más. Y eso hace que cognitivamente, es algo muy sencillo, pero parece que no se dan cuenta, cognitivamente lo que hace es generar más estrés. Porque dicen, joder, es que si ya llevo durmiendo mal X meses, X años, si sigo durmiendo mal voy a tener todos estos problemas. Y eso para la mente es como más leña al fuego, es como,
este problema que no le encuentro solución, que me preocupa mucho y que es lo que me está generando al final el problema, ¿no? Encima, un experto en el sueño me dice que esto es malísimo, voy a morir si no duermo bien, ¿no? Entonces ese es el primer punto que quería tratar. He visto cientos de vídeos, he leído estudios científicos sobre el sueño, he incluso asistido a conferencias de personas que se hacían llamar expertas en el sueño. Y todos más o menos siguen el mismo patrón. Hay algunos que dan más alternativas, hay algunos que centran más en resolver el problema y no tanto en señalar el problema. Pero en general yo lo que veo es que todos apuntan al mismo sitio, y es que hay un problema que hay que resolver, y que el problema es el insomnio, y que el problema es no dormir, y que el problema son los síntomas del insomnio. Pero poca gente habla de qué está provocando esos síntomas. Y cuando digo poca gente habla de esto es porque yo no doy por hecho que beber un café, que ver la televisión hasta tarde, eso sea algo que esté provocando el insomnio. Eso puede generar que tu sistema nervioso se altere un poco. No digo que no, tampoco quiero negar la influencia que pueda tener en nuestro cuerpo ver una serie o ver algo que emocionalmente te altere. Pero cuando hablamos de insomnio, cuando hablamos de una persona que no duerme durante toda la noche, cuando hablamos de una persona que lleva con problemas de sueño, que lleva tomando años pastilla, que le preocupa el sueño, que ha dejado de ser algo natural que su cuerpo hace y de repente es algo que es un problema que hay que resolver, si no atiendes a esa raíz del problema, que es el cómo tú te estás relacionando con ese acto de dormir, y si no, pregúntate qué hacías cuando dormías bien. Probablemente nada, simplemente te ibas a la cama, tenías sueño, te acostabas y ya está, ¿no? Pero ahora de repente es como que tienes que hacer muchas cosas para dormir, y eso pocos, o creo que ningún experto lo aborda de esta manera, ¿no? Como deja que tu cuerpo duerma, sabe dormir, vamos a trabajar esa parte, y sí, por supuesto, ten en cuenta estos influyentes que pueden tal. Yo no digo que no. Pero al final, todos estos expertos se basan siempre en lo mismo: las horas de sueño, las consecuencias de no dormir. Y en mi opinión pocos dan una clave, ya no la solución, pero sí un camino al que seguir, ¿no? Sigue este camino, vamos a seguir este camino, vamos a explorarlo, que es lo que yo sí intento hacer, porque yo encontré el camino que me liberó de ese sufrimiento que sentía al no poder dormir, y ese camino me llevó a... No estaba tan enfocado en resolver el problema de sueño, sino en resolver el cómo me relacionaba yo cuando tenía sueño, o cómo me relacionaba con las dudas que tenía sobre si iba a dormir bien, esa falta de control que sentimos. Y eso fue lo que me trajo el resolver el problema, ¿no? Incluso a dormir mejor. Pero claro, para resolver este problema de esta forma hay que pensar fuera de la caja. Los expertos se suelen guiar en los estudios científicos, lo que dice la ciencia, y la ciencia actualmente tiene muchas limitaciones. La ciencia no es perfecta, aunque creo que se está convirtiendo en una nueva religión, ¿no? Si cuestionas la ciencia, vamos a por ti, cuando la ciencia precisamente es cuestionamiento. ¿Y por qué digo que tiene limitaciones? Porque he leído muchos estudios que hacen de por qué dormir 8 horas es lo adecuado. Y al final se centran siempre en que esas 8 horas es un modelo que sirve al modelo de trabajo actual. Es decir, hemos acostumbrado a nuestro cuerpo a seguir unas rutinas. Levantarse con un despertador, eso ya de primeras no es natural, para empezar. Despertarse con un despertador a la misma hora siempre, clavado, tampoco es muy natural. Irte a trabajar, estar X horas con tus niveles de estrés, de modo hacer, trabajo, bla, bla, bla. Luego llegar a casa, comer, luego volver a irte, ir a por tus hijos,
ir al gimnasio, verte una serie, una película, leer un libro, volver a dormir. Ese modelo de vida robótico, porque es algo como muy pum, 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 todos los días lo mismo, entre comillas, nuestro sueño se ha adaptado a ese modelo de vida. Y esto es en lo que se basan los expertos para determinar qué es lo que el cuerpo de forma natural necesita. Pero siempre está ahí ese sesgo de cómo deberíamos dormir según la vida que nos están imponiendo, entre comillas, ¿no? Según el estilo de vida. Y lo que se encuentra es, bueno, ahí tienes un hueco de 8 horas o de 10 horas para descansar, para dormir. Pero ¿por qué lo veo tan limitado esto? Porque ¿cuántos años lleva el ser humano viviendo de esta manera? ¿Cuántos años lleva el ser humano viviendo en este mundo tecnológico en el que nos despertamos con un despertador, en el que tenemos luz artificial que puede confundir a nuestro ciclo circadiano? ¿Cuántos años llevamos alimentándonos de esta forma, comiendo siempre con alimentos a nuestra disposición, siempre comiendo a la misma hora? ¿Cuántos años llevamos durmiendo de esta forma? Porque sí, está claro que el ser humano es un animal diurno, hace la vida por el día, eso si atiendes un poco a nuestra biología, está claro. No somos animales que vean bien por la noche, eso ya es una pista, ¿no? Pero antiguamente no dormían así, no dormían 8 horas. Vamos a pensar en la siguiente situación. Dormir es la forma en la que nos exponemos a los peligros. Si tú estás alerta, estás despierto, estás más propenso a darte cuenta de que hay un peligro alrededor, sonidos, cosas amenazantes. Y el darme cuenta me previene, puede hacer que, si me doy cuenta pronto, salga corriendo o evite meterme en un lugar. Y eso lo conseguimos desde la vigilia, desde el estado de estoy despierto. Entonces, vamos ahora a imaginar que tú vives en un entorno hostil, no como el que vivimos ahora, hostil físicamente hablando me refiero, de que en cualquier momento un animal te puede atacar, un bicho te puede picar, lo que sea, o te puedes caer de algún lugar. Vamos a imaginar en ese entorno que tú de repente apagas tu cuerpo durante 8 horas. A nivel de supervivencia, yo creo que no tiene ningún sentido. Entonces, estoy hablando de la base, de lo biológico, ¿vale? Ya sé que el ser humano se ha organizado, por ejemplo, para vivir en grupo, que eso es algo que nos ha aportado, bueno, pues esa tranquilidad, ¿no? Pues vivir en grupo, vivir en zonas cubiertas, ¿no? Pues obviamente eso ha hecho que nuestro sueño pueda adaptarse a otra cosa, ¿no? Pero lo que quiero decir es que si atendemos a la biología, si damos por hecho que dormir 8 horas es lo que necesita el cuerpo, tal, entonces, ¿qué ocurría con los seres humanos antiguamente? Cuando no podían dormir esas 8 horas seguidas. Yo entiendo que seguramente dormían más en bloques, ¿no? De hecho, si atendemos a cómo funcionan las fases del sueño, fase ligero, fase de sueño ligero, que es la fase 1 y 2, fase de sueño profundo, la 3 y 4, fase sueño REM, la 5. Si atendemos a esas fases, que además esas fases tienen que pasar por la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, de forma lineal, luego ya cuando llega a la 5 puede pasar a la 3, a la 1, pero si realmente queremos hacer el sueño completo, una fase de sueño completo es 1, 2, 3, 4 y 5, que esto se determina según las ondas cerebrales. Si atendemos a eso, desde la fase 1, si no hay ninguna interrupción, hasta la fase de sueño REM, si mal no recuerdo, creo que son entre 2 horas y media y 3 horas, lo que se tarda en completar ese ciclo completo. Hay algunas personas que un poquito más, hasta 4 horas. Entonces, si atendemos a eso, a lo más básico, lo más biológico, no me extrañaría nada que el ser humano en realidad esté hecho para dormir 4 horas en bloques. Eso no quiere decir que una persona duerma 4 horas y ya está. A lo mejor antes dormían 4 horas, se despertaban, estaban un tiempo despiertos y volvían a dormirse otras 4 horas, no lo sé. O dormían 4 horas y ya está. O depende del día, depende de las circunstancias. Es decir,
el ser humano es un animal súper adaptativo, se adapta al medio. Y nuestro egocentrismo nos ha hecho creer que es el medio el que se tiene que adaptar a nosotros, ¿no? Tengo 8 horas de sueño y si no las duermo tengo un problema. En vez de verlo como, a lo mejor yo no puedo dormir 8 horas de sueño hoy porque tengo un niño pequeño que tengo que cuidar, porque ahora tengo más trabajo, estoy un poco más alterado. En vez de verlo como me estoy adaptando a esos a esos horarios, a esas circunstancias de mi vida, lo que estoy pensando es no. Todo se tiene que adaptar a mis 8 horas de sueño, ¿no? Insisto que es el modelo de los expertos en el sueño. Y en mi opinión, esto lo único que genera es más problemas, ¿no? Ese punto de vista de 8 horas, 8 horas, 8 horas. Porque se acaba convirtiendo en una exigencia y porque también creo que llegado a determinada edad no tiene sentido dormir 8 horas, ¿no? Depende, más que la edad, depende de tu actividad, ¿no? De lo que hagas en el día, de lo que tu cerebro necesite asimilar, nuevos conocimientos. Yo creo que si llevas una vida demasiado sedentaria, en la que no aprendes cosas nuevas, en la que tu mente no necesita asimilar tantos nuevos conocimientos, ¿no? Entonces hay tantas variables en juego, biológicas, fisiológicas, ambientales también, que el abordaje que suelen hacer estos supuestos expertos en el sueño me parece muy limitado, muy superficial y que, esto lo cuento como experiencia personal cuando tenía insomnio, tampoco dan una solución. O sea, si yo me hubiese guiado por los expertos del sueño, o ya no estaba aquí, lo digo con cierta frialdad, pero es verdad, o ya no estaba aquí con vosotros, o estaría empastillado, seguramente, y durmiendo muy mal, estoy convencido. Y no solo durmiendo mal, sino sufriendo mucho del problema, seguiría sufriendo del problema, ¿no? Entonces, ¿cuál es el experto, cuál es la experta del sueño? Tu cuerpo. Tu cuerpo es el experto, el mayor experto de sueño que te vas a encontrar. Tu cuerpo es el que va a decirte lo que necesitas dormir. Te va a mandar señales. Señales de dolor de cabeza, señales de presión en el cuerpo. Hay ciertas señales que pertenecen a una falta de sueño. No solo exclusivamente, a veces esas señales también pertenecen a la preocupación, a la ansiedad. Así que no nos tomemos como me duele la cabeza y por eso me falta el sueño, ¿no? Pero no es tan así, ¿no? Tan exagerado. Pero quiero decir, hay señales que nuestro cuerpo nos manda de no estás durmiendo lo suficiente o necesitas recuperar ese sueño, ¿no? Ese descanso. Y cuando tu cuerpo está enfocado en resolver una amenaza, en resolver un problema, tu cuerpo no va a dormir. Tu mente no va a dormir, no va a descansar porque tiene algo que resolver. Entonces, si te enfocas en, por supuesto, confiar tu cuerpo, volver a esa confianza es fundamental. No decirte mentalmente confía en mi cuerpo, sino sentir tu cuerpo, confiar en él, saber que él te va a mandar las señales que necesitas para irte a la cama y las señales que necesitas para resolver un problema. Y si entrenas esa parte de desconfiar de tu cuerpo, de creer que tienes que hacer algo para dormir, que tienes que tomar X y todos estos influyentes en los que se enfocan esos expertos del sueño, si sueltas un poco ese control, si te lo tomas de una forma más calmada, si recuperas tu conexión con el cuerpo, que es lo que hace mindfulness, acabarás durmiendo bien. Dormir bien para mí no significa 8 horas. Dormir bien significa poder hacer tu vida con normalidad, sin sufrimiento. Sentir que has descansado, sentirte despierto, sentirte alegre, sentirte en paz, en calma. Irte a la cama y no sentir que estás en una batalla. Eso para mí es dormir bien. Más allá de que un día puedas dormir más, menos, claro, no eres un robot, no eres un reloj. Va a depender de las circunstancias de tu vida. Pero si quieres recuperar ese sueño de manera natural, no es un consejo, haz lo que quieras, pero quizás debas mirar a otro lado, en lugar de estar tan pendiente de lo que dicen esos supuestos expertos, porque no te está funcionando. Si no, no estarías en este vídeo. Gracias.